Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter bonita-radio. En línea con... Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. ¿Qué ocurre en el Capitolio de Puerto Rico? Debates y deliberaciones parlamentarias. Eso y mucho más lo discuto yo, el licenciado José Ariel Nazario, en La Previa. Muy buenos días, este es Carmen Enita Acevedo, pero Ariel Nazario en efecto está en la escena del Capitolio de Puerto Rico. Ariel, buenos días. Hola. Hola, estamos teniendo un poco de problema con Ariel, pero Ariel está, se supone que en la escena. Ariel, ¿me escuchas? No, aparentemente no me escucha. Vamos quizás a darle un refresh a la comunicación. Ariel está en el Capitolio de Puerto Rico porque hoy es el último día de sesión. Realmente no de sesión, el último día de sesión es mañana, 26. Pero Ariel está en el último día de aprobación de proyectos. Y es importante que sepamos qué es lo que va a pasar. Kimberly, si no, pues ya tú sabes que le ponemos un speaker y lo ponemos en este micrófono para que Ariel pueda ir en directo. Hoy es el último día de aprobación, ahora sale la máquina, pero bueno, Ariel, si nos estás escuchando, puedes volver a llamar porque fue que tuvimos problemas con la comunicación. Y vamos a intentarlo. El último día de aprobación de proyectos, y es que las aprobaciones de los proyectos sobre la economía de Puerto Rico es lo más importante que está pasando en el Capitolio de Puerto Rico en esta sesión legislativa. Como dije, el último día para aprobar proyectos, y se espera que uno de esos proyectos sea la quiebra de las corporaciones públicas de infraestructura, entiéndase Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y Autoridad de Energía Eléctrica. Esto va a suponer que no solamente los convenios colectivos se paralicen, sino que se paralice mucho de lo que va a ocurrir con el desarrollo económico, los bonistas, etcétera, de ambas corporaciones públicas. Dicen, y es algo que quería conversar con Ariel, que el proyecto del gobierno de Puerto Rico con estas dos quiebras es plantearle al país que en efecto si todos no aportan al pote, todos nos vamos a ver afectados, aun cuando ya la clase media trabajadora de Puerto Rico está contribuyendo a ese pote. Y digo contribuyendo porque no solamente se nos han visto en merma los bolsillos por lo que pagamos en alimentos, por lo que pagamos en ropa, por lo que pagamos en todos los bienes y servicios, sino por los servicios directos como la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, a pesar de que el servicio no necesariamente es el mejor. Así es que vamos a intentar comunicarnos con Ariel porque uno de los grandes problemas de esta nueva legislación es que esto puede provocar en efecto lo que se ha venido hablando de la quiebra del país para retrasar el pago de la deuda pública que tiene Puerto Rico. Y yo digo retrasar porque ahora mismo estaba leyendo una opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que le dijo a Argentina que no podía dejar de pagar la deuda a pesar de que estaba planteando que no podía pagar los 1.300 y pico de millones de dólares que le plantea el gobierno de Estados Unidos que le debe a los bancos. Hello. Bueno, ahí está Ariel Nazario. Hola Ariel, buenos días. Hello. ¿Cómo estás, Ariel? Aló. ¿Me escuchas? Hola Aló. Ariel, ¿me escuchas? Hola Ariel. Aló. Bueno, aparentemente Ariel no nos escucha, pues vamos a ponerlo en speaker y lo ponemos en el... Ariel, ¿tú me escuchas? ¿Me escuchas ahora? Y yo te escucho a ti perfectamente, pero bueno, vamos a hacerlo de manual. Ariel, estaba comentando que hoy es el último día
de aprobación de proyectos. Cuéntanos técnicamente lo que significa a nivel de la sesión legislativa que esto ocurra. Muy bien. Esto lo que significa es que, de acuerdo a la ley y lo que es el Estado de Derecho en estos momentos, la Asamblea Legislativa tiene hasta hoy para poder aprobar medidas en ambos cuerpos. Okay. Esto lo que significa es que cualquier medida que no sea aprobada por ambos cuerpos tendría que esperar a la próxima sesión ordinaria. La ley contempla que la sesión termine el 30 de junio y entonces crea un espacio de 5 días para lo que se llama trámite legislativo. Y es que donde se consideran los informes de conferencia y se ponen de acuerdo sobre aquellas medidas que han sido consideradas por ambos cuerpos, de manera que la Asamblea Legislativa tenga ese tiempo para poder estudiar las mismas y que los comités de conferencia se reúnan. Eso es un periodo de tiempo que ha sido establecido, enmendado. Antes era por fechas en particular, antes era hasta tal día, pero con el transcurso del tiempo se ha ido extendiendo y ahora pues se convirtió en un término circunscrito a 5 días, ya no hay fecha específica, excepto que sabemos que la sesión ordinaria termina el 30 de junio. Entiendo. Detrás de todo esto, la protección del derecho del gobernador a poder convocar sesiones extraordinarias. ¿Y tú entiendes con el cuadro que hay de que ha sido difícil balancear ese presupuesto, que eso puede ocurrir? ¿Puede haber una extraordinaria para balancear, para terminar de balancear lo que queda por balancear? Bueno, el presupuesto se aprobó en el Senado anoche, Okay, con enmiendas, y obviamente ya están conferenciando. Muchas de las enmiendas que se dieron en el Senado anoche se dieron en coordinación con los técnicos de la Cámara. O sea que ambos cuerpos estaban bastante coordinados en términos de los cambios que se estaban haciendo. Obviamente hay otras resoluciones autorizantes, o sea que asignan dinero que también sufrieron enmiendas y todas van a ir a conferencia legislativa. En términos del presupuesto me da la impresión de que podemos hablar de que los cambios que se hicieron anoche fueron cambios bastante coordinados con la Cámara, por cuanto en los próximos 5 días deben ser capaces de ponerse de acuerdo en comité de conferencia. Obviamente aquí hay otra cosa muy importante, Carmen Edith. De acuerdo a la información que circula, muchos de los legisladores ya tienen planificados el abandonar o irse de vacaciones fuera de Puerto Rico a julio 1, lo que hace más difícil claro, la extensión pudiese ser inmediata. Pero a base de lo que se pudo escuchar, o por lo menos era el estado de las cosas anoche a medianoche, pues había bastante coordinación entre ambos cuerpos como para pensar que el proyecto de presupuesto pueda pasar sin problemas. Sí va a haber algunas discusiones en cuanto a otras medidas de asignaciones especiales, donde pues se impuso anoche un poco el regionalismo. Por ejemplo, pues se enmendaron fondos de la ciudad Roberto Clemente para pasarlos al área de Mayagüez, y ese tipo de cosas que posiblemente pues tengan un poquito más de necesidad de consideración más detallada en lo que se refiere. El otro punto interesante es esperar durante el día de hoy para ver si algunas de las otras medidas impositivas que fueron aprobadas en la Cámara pues van a ser aprobadas en el Senado. El ejemplo de esto es, por ejemplo, el arbitrio adicional en la gasolina de aviones. Ajá. Eso está pendiente, el Senado no le ha dado su visto bueno a esa medida y no lo ha traído a consideración. Vamos a ver si ocurre hoy. Así que, pero básicamente hasta ahora todo se espera normal. Lo que sí está ocurriendo, como tú sabes, y el gobernador está hablando en estos momentos ante el país, es lo relacionado con la ley que viabiliza un proceso de reestructuración, que algunos le llaman quiebra, sí, de las corporaciones públicas. Ese proyecto acaba de ser radicado en ambos cuerpos. Es un proyecto que excede, me dicen algunas personas que ya lo vieron, que tiene como 1000 páginas. wow, Por lo menos en el Senado ya acaba de pasarse la moción autorizando que el mismo sea considerado en esta sesión, lo que quiere decir que vamos a tener un día largo en lo que se refiere a esa medida y que posiblemente sea aprobada por ambos cuerpos hoy mismo. Bueno, hoy mismo. de lo que estamos hablando cuando se habla de reestructuración
Y eso no quita, el concepto no aísla y no enajena a las corporaciones públicas, es que todo se paraliza en términos de proyectos económicos alrededor de esas corporaciones, incluidos los derechos de los trabajadores. En realidad también el aspecto, lo que argumentan muchas personas es que eso permite entonces que a pesar de su déficit y de los problemas que confrontan estas corporaciones, que las mismas aún así puedan ir a mercados a buscar dinero prestado. Exacto. Obviamente ahí tenemos que ver cómo va a ser la reacción de los mercados. Claro. El hecho de que esto es lo que equivale a un capítulo 11 o parecido a un capítulo 11 Parecido. De la ley de quiebra, que es la reestructuración, dándole la oportunidad a la persona de poder seguir viviendo y poderse liberar del ahorro y de la presión que le podían ejercer sus acreedores. Estaba yo, antes de que entraras a línea, precisamente leyendo la decisión del Tribunal Supremo con relación al gobierno de Argentina. Me parece interesante dos cosas. El gobierno de Estados Unidos le dice a Argentina, usted sabemos de los problemas económicos, pero tiene que pagar, está obligado a pagar. Por un lado. Y por otro lado, el asunto de la soberanía. ¿Cómo tú crees que incide en Puerto Rico el hecho de que nosotros, en efecto, para efectos políticos, no tenemos soberanía política? Y el gobierno de Estados Unidos, a nivel de su jurisprudencia, es bien claro con relación a no solamente a la relación, valga la redundancia, que tiene Puerto Rico con Estados Unidos, sino a la responsabilidad que le impone al Estado esa relación. Pues mira, Carmenita, aquí hay que entender de que esto en muchos círculos en los Estados Unidos se está viendo como un negocio más. Claro. Particularmente cuando tenemos el problema de soberanía, que bien tú señalas. El hecho de si tuviéramos la soberanía, pues añadiría unas posibilidades o probabilidades mayores de poder tener acceso a otros mercados y a la ayuda exterior. Como sabemos, muchos países del mundo, otros países lo han ayudado a pagar su deuda o le han condonado la deuda. En el caso de nosotros, pues el problema se agrava porque básicamente nuestros acreedores son inversionistas de los Estados Unidos. Claro. Casas de corretaje de los Estados Unidos, etcétera. Y entonces tenemos ese gran problema, y lo que va a ser interesante aquí es ver cuál va a ser la reacción del mercado ante esta propuesta del gobernador. Muchos auguran o muchos aseguran de que esta es la única alternativa viable, mientras yo ayer por la noche supuestamente se había dejado sentir algunos inversionistas a los efectos de que mostraban desconfianza ante esta movida y alegaban de que ello iba a hacer perder a Puerto Rico confianza en los mercados hacia Puerto Rico. En realidad no sabemos qué va a haber. La realidad del caso es que, como bien tú señalabas, no queda otro margen. Algunas agencias como Energía Eléctrica y la Autoridad de Carreteras están en una absoluta y total precariedad, y el Banco de Fomento alegadamente no está disponible para poder seguir haciendo préstamos sin ningún tipo de colateral o sin ningún tipo de garantía. Y bueno, esto se ha considerado que es la última salida que tiene el gobierno de Puerto Rico para poder reestructurar la condición de estas agencias. Como bien tú señalas, esto cambia todos los escenarios. Se ha asegurado de que esto no va a afectar a los empleados, pero ya sabemos que ha habido otras leyes que sí están afectando y que se han aprobado en estos días, que se están afectando las condiciones laborables, de convenios, etcétera. Claro, bueno. Entre obreros y gobierno. Lo primero que tiene que pasar, y eso pues obviamente es lo que protege a cualquier patrono, una reestructuración, es primero que hay que comprobarlo. Yo creo que no hay la menor duda de que esas tres agencias que hablas, incluida Carretera, están en quiebra, por un lado. Y segundo, que sabemos que la ley protege al patrono en términos de que se paraliza todo aquello que tenga que ver con el desembolso de fondos, porque no los tiene. Ahora, Ariel, yo no quiero que te vayas sin que hablemos 30 segundos de cómo amaneció hoy el Capitolio
con los fundamentalistas que tienen que chuparse a Maite Oronoz de jueza asociada del Tribunal Supremo por 32 años. Eso es muy interesante. Te voy a decir una cosa, aquí hubo unos esfuerzos de última hora y según algunos rumores que circularon en el Capitolio, algunos fundamentalistas incluso se atrevieron a lograr acceso al Salón Café para tratar de convencer a algunos legisladores. Sí. Esto fue muy interesante porque, como todo el mundo sabe, a las 12 del mediodía, 1 de la tarde, cuando se hace la primera propuesta del nombramiento, que las minorías no reaccionaron y se quedaron paralizadas y congeladas, Sí. Maite Oronoz no tenía tantos votos como los que tuvo a final del camino. Eso fue una cosa sorprendente, porque con el pasar de las horas se fue disminuyendo el poder de los fundamentalistas y de las personas que habían aumentado su nombramiento. Y fue una cosa increíble, porque lo que en un momento dado eran 6 opositores, al final del camino solamente fueron 2. Me refiero a la mayoría legislativa. A la mayoría. Uno no se presentó, no vino. Que fue Gilberto. Otro, pues, Gilberto Rodríguez del Valle. Ese es un caso bien interesante, porque Gilberto se había dicho que estaba en contra y así se habían expresado. Ajá. Gilberto sufre un percance de salud en el camino hacia San Juan y llaman desde Manatí, donde está hospitalizado, y lo fueron a buscar y lo trajeron, y Gilberto en un discurso muy interesante, corto pero muy preciso, se levanta y dice que él no podía imponer criterios personales sobre el bienestar del país y anunció que votaba a favor. Qué bien. De Maite. Así que ese fue uno de los casos dramáticos, porque a ese prácticamente lo tuvieron que traer escoltado, porque los médicos lo dan de alta, pero llegó a tiempo para hacer las expresiones y decir que él no podía imponer su criterio al bienestar del país, y que lo más que le convenía al país era el nombramiento y la confirmación del nombramiento de Maite Oronoz. Solamente se redujo entonces la oposición, como tú sabes, a Luis Daniel. Y el Partido Popular a Luis Daniel, y ese por razones pues nuevamente religiosas. La minoría del PNP pues usó el argumento de que si era popular. También se entró en un argumento que es un argumento viejo, y es una de las cosas, de las interrogantes de esto de consejo y consentimiento, que como tú sabes es una cosa totalmente subjetiva, y es la discusión sobre la filosofía o la filosofía de derecho de adjudicación, de revisión judicial de cada uno de ellos. Sí. Esto no es, lo que se dijo bien claro, y lo dijo tanto el portavoz Torres como Falsa ahora en su discusión, es que esto es un juez del Supremo. Un juez del Supremo va a la revisión judicial, que es la excepción de los casos. Claro. No estamos hablando de un juez que va a estar dictando órdenes todos los días interdictales. Y en segundo lugar, en la historia nos demuestra que los jueces desarrollan, y hay cambios filosóficos. Claro. Maite piensa hoy que posiblemente, por poner un ejemplo, que es lo que se sugirió, de que ella está a favor de la restricción en términos del acceso del Estado a vigilar a la gente. Pues, tú sabes, eso hay que esperar que llegue el momento, y hay que esperar que llegue la controversia. Claro. Para pensar o especular de que va a votar de una manera u otra. Hemos tenido en la historia jueces que son nombrados supuestamente por ser ultraconservadores, y de momento resultan ser los jueces más liberales del mundo. Ahí está Barney. Hay que darle una oportunidad. Lo importante aquí era una mujer joven, capacitada, con todo lo que significa en términos de innovación a un tribunal, y que va a estar 32 años a base de la Constitución. Así que esa es la parte más interesante de todo esto, y todo el mundo sabe que si algo tiene Maite es su carácter y su responsabilidad profesional. Así que eso nadie pudo impugnarlo aquí, y eso era lo que era importante en términos de conseguir consentimiento. Su condición o su declaración en cuanto a ser lesbiana, pues ya eso lo habíamos cubierto. Claro. Y ella misma lo cubrió desde su primer día. Lo que pasa pues que muchos trataron de esconderlo porque se les hacía difícil el pelear de frente, ¿no? Y pelearon por debajo de la mesa, que ese era el mensaje que querían llevar.
Definitivo. Bueno, fueron derrotados. fue bien, yo creo que fue bien interesante, yo creo que el país se creció, el país definitivamente, yo he dicho que hay muy pocas instancias en los últimos 20 años que Puerto Rico puede decir que ha dado muchos adelantos, y uno de ellos fue cuando votó por una mujer para la gobernación, y finalmente, en este momento, cuando se levanta después de haber recibido un debate como el que se dio en la legislatura de si Maite Oronoz tenía los galones o no tenía los galones, simplemente porque decidió que iba a poner un pie al frente, iba a ser valiente, iba a decir que tiene una compañera a quien le dedicó el triunfo de haber llegado como abogada al Tribunal Supremo de Puerto Rico. No, y en este caso, como tú mencionas, da la casualidad que su compañera es compañera nuestra en el Senado. Claro. Y que todos la conocemos. Y entonces le da eso evidencia la seriedad del asunto y la seriedad del compromiso y la seriedad de la inclinación sexual, la preferencia sexual. O sea, le da seriedad al asunto. Claro. Y se le hace difícil a los detractores que lo que quieren es darle un satanismo y una cosa de esta, de una cosa terrible, o tratarlo con desprecio o con sinceridad el tema. Y entonces se encontraron con esta muralla que es la muralla de la honestidad y del compromiso de todo el mundo con la verdad, ¿no? Esa es bien difícil de vencer. Fue maravilloso, estábamos muy contentos y vimos la reacción de todos aquí, la pudieron ver los amigos que estaban en la televisión, de todos los compañeros, todos los que conocemos a Maite, y fue un momento de mucha alegría. Bueno, Ariel, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Seguimos. Recordándole a todo el mundo que esto sigue hasta hoy, debe esperarse que la Asamblea Legislativa tiene el potencial de reunirse hasta las 12 de la noche. Así que vamos a ver qué está pasando, y obviamente por el otro lado, me imagino que tú lo estás comentando, sabemos que hay paros, se han decretado paros en diferentes agencias, así que vamos a ver cómo se desarrollan las noticias del día. Gracias por cubrirme en la previa y gracias a Kimberly, un abrazo grande. Y esperamos que el próximo miércoles Ariel esté con nosotros, precisamente dándole a ustedes lo último que pasó en esta importante sesión legislativa, entiendo que histórica, sobre el estado de situación del país en términos económicos. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a continuar con la previa, que quiero finalizar con algunos comentarios de notas importantes. Tus ojos, color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Los montes preñados de lluvias olvidan e injurian soltando unos versos que al fin no son versos sino finas puntas que llegan al cielo triste tanto peso que si fueran de esos antojos y burlas quemarían el borde del mismo universo.
veamos qué es eso, lo que imaginaba, cuando el brazo austero de un color que inunda pasaba indiscreto sobre el blanco lienzo que me impulse al vuelo de mis sentimientos, llevados por vientos de huracán, de sueños que recuerdan montes frondosos e ilesos. Se perdieron mapas, te daré un bosquejo, sin ruta, sin calle, sin rostro, sin trueno. Llegarías al centro de un ancestral cuerpo. Y regresamos a la previa. Carmen Enit Acevedo les habla. Estamos sustituyendo al compañero Ariel Nazario, que está en el Capitolio de Puerto Rico, donde hoy se dilucidan, y esperamos que se diluciden, los últimos proyectos a aprobarse con relación al estado de situación del país y posiblemente las quiebras de corporaciones públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Carreteras y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Hablábamos con Ariel precisamente sobre lo que supone para Puerto Rico que esto ocurra. Yo creo que es importante recalcar que el Estado, el gobierno de Alejandro García Padilla lo ha venido diciendo desde el día 1, cuáles fueron las circunstancias económicas en que encontró el país, sobre todo las finanzas públicas. Yo desconfío de algunas estrategias o no las sigo, ¿verdad? No las comparto del gobierno de Puerto Rico en este momento. Pero tengo que decir que en el área de desarrollo económico, en el área de poner las finanzas de Puerto Rico al día, confío mucho en el criterio de Melba Acosta, en el criterio de algunos asesores que tiene el gobernador relacionados a la economía. En el Banco de Desarrollo Económico y en el Banco Gubernamental de Fomento hay dos personas que son para mí claves en ese desarrollo, en lo que quiere decir nuevos negocios para Puerto Rico, nuevos inversionistas, y ese es el señor Antonio Medina en el caso del Banco Gubernamental de Fomento, que aunque usted no lo vea, es la persona que está haciendo el trabajo de traer a Puerto Rico un modelo económico diferente, que tiene que ver con la economía de la inteligencia, con la economía del capital del conocimiento. Ahí están las inversiones de Honeywell, las inversiones de la primera economía del mundo como Alemania, en el caso de Lufthansa en Aguadilla. Ese sector de Aguadilla, que los puertorriqueños que viven en San Juan piensan que lo único que existe es San Juan, pues no, existen polos como el oeste, existen polos como el norte, como el sur, como el este, que están muy en decadencia. Ahí está el superpuerto de Ponce, que no ha visto la luz, y esperamos que sea uno de los próximos elementos que nos digan que va a echar para adelante. Pues mire, el sector del oeste va a tener un súper impacto con las inversiones que va a traer Lufthansa y que trae Honeywell, por ejemplo. Y todo ese desarrollo se da alrededor de una universidad productiva, como es la Universidad del Colegio Universitario de Mayagüez, el recinto universitario de Mayagüez. Así es que yo tengo que decir que si desconfío de algunas estrategias que se han venido dando, o de algunas por lo menos proyecciones mediáticas en términos a los asuntos, cómo se resuelven, y los hemos discutido aquí muchas veces. Ahí está el oso blanco, ahí está la poca prioridad que yo entiendo que el gobierno de Puerto Rico le está dando a una oficina como la oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, entre otros. Pues sí, tengo que decir que confío mucho en lo que está haciendo Melba Acosta y su grupo de trabajo alrededor de la economía. Así que vamos a ver. Este asunto de la quiebra no es nuevo.
en Estados Unidos ha ocurrido, en otros estados, en estados de Estados Unidos ha ocurrido. Washington DC es un ejemplo, han salido de la quiebra y han salido con mucho impulso. Mire la quiebra de un país como la quiebra personal. Yo sé que a los puertorriqueños se nos hace difícil, y créanme, a esta que les habla se les hace bien difícil. Cuando le plantearon que se fuera a quiebra, yo por poco convulso. Y de hecho, cuando fui a buscar la información, le dije a la abogada, mire, yo quiero que usted sepa que para mí esto es una quiebra personal, es una frustración personal, es una admisión de que lo he hecho mal. Porque nos criaron que eso no se podía hacer. Gracias a Dios yo no tuve que hacerlo porque, como me dijo la abogada, usted cometió el error que todo el mundo comete cuando le quiere pagar a todo el mundo, y es que cogió sus ahorros para pagarle a todo el mundo. Pero así me enseñaron a mí que había que hacer. Pero sí es difícil, pero mírelo como una reestructuración que usted necesita hacer porque compró demasiado, utilizó muy mal el juicio a la hora de gastar lo que tenía, y ahora las deudas sobrepasan los ingresos. Eso mismo le está pasando a Puerto Rico. Las deudas sobrepasan los ingresos. Y siempre lo he dicho y yo lo invito a que lo haga. Vaya a la oficina del Contralor para que ustedes vean lo que se están ganando los contratistas del gobierno de Puerto Rico hoy versus lo que se ganaban en el 2000. Y si usted quiere, utilíceme a mí, a Carmen Enit Acevedo, utilíceme de ejemplo. Vaya al Contralor y vea lo que yo me gano hoy versus lo que yo me ganaba en el 2000 con algunos contratos de gobierno. Y se va a dar cuenta que yo le facturo lo mismo hoy al gobierno que le facturaba en el 2004. Y nadie me dice que mis cuentas son menos, ¿sabe? Yo pago más de luz en el 2014 que lo que pagaba en el 2004. Así que esa falacia de que todo se va en contrato, por eso es que el jingle del Partido Nuevo Progresista tuvo que dejar de serlo a los 2 minutos que se perdieron las elecciones. Porque es que aquí los contratistas no están ganando más. Todo lo contrario. Se está ganando igual el que tiene contrato. Y por unas poquitas horas. Yo creo que es importante que miremos eso para cuando hagamos la matemática. Sí, que todos los gobiernos que se han montado ahí han sido del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular, son responsables por la deuda millonaria que cargamos hoy. Es cierto. El liderato político del país es responsable. También somos responsables nosotros. ¿Qué hicieron los trabajadores? ¿Qué hicimos nosotros? Por aquilatar lo que estaba ocurriendo y decirle al país, a los políticos, no más. ¿Los bajamos? No, los volvimos a subir. Responsabilidad nuestra también. Responsabilidad nuestra de cómo invertimos el dinero. Responsabilidad nuestra de a quién apoyamos. ¿Usted va a la farmacia de la esquina o va a Walgreens? Yo voy a Siempre Abierta, siempre lo he dicho. La doctora me dice, pero es que pagas más caro. ¿Sabes qué? Se lo paga una puertorriqueña, a quien conozco y que sé que se ha fajado, ella y su ex marido, por estar muchos años trabajando en una farmacia de la comunidad. Se lo pagó a ella, no se lo pagó a Walgreens. Y así sucesivamente. ¿Qué usted hace? ¿Va a comer a Chili's o a las megatiendas de restaurantes? ¿O va a La Fonda? ¿O va a Rebeca? ¿O va a Saya? Pregúntele a Rebeca y a Saya cómo la cosa ha mejorado para ellos, que permitió que haya un tercer restaurante en la Placita Roosevelt. El hecho de una buena proyección y un buen proyecto de administración de la alcaldesa Carmen Yulín Soto, llenando las plazas. Pues llenó la Placita Roosevelt y la gente va más a tomarse el palo y a comer a Saya y a Rebeca y a un tercer restaurante como es Don whatever, se me olvidó, Don Vale. Así que yo creo que esos son los ejemplos que nosotros tenemos que darle al país. Ya es difícil hablar de que voy a una tienda de ropa puertorriqueña porque pues sabemos que se han desplazado a partir de los 70, ya no existen. Pero mire, yo creo que lo más importante es que nosotros lo hagamos el día a día. Nosotros en Bonita tenemos una teoría y es que nosotros queremos tener un producto excelente que nos ha tomado 3 años mantener en vida, todavía no ganamos dinero. Pero nosotros estamos convencidos que si mantenemos un producto puertorriqueño con la capacidad del intelectual puertorriqueño, como son todos los productores y todos los técnicos que habitan aquí en Bonita, nosotros podemos
decirle al país mucho y decirle a otras partes del mundo quiénes somos nosotros y el buen material que producimos. Y eso nos va a dar dividendo. Yo estoy segura, se lo digo a los muchachos todos los días, no se preocupen que cuando esto explote, realmente vamos a tener un buen producto y además vamos a ganar dinero. Yo creo que eso le hace falta a Puerto Rico. Tocar fondo, reciclar los productos, reinventarse. No porque lo diga el Nuevo Día, no porque lo diga un millonario que todavía no se ha reinventado. Estoy loca de que se reinventen para ver si mueven ese periódico para algún lado. No, porque lo decimos gente que hemos sido de a pie y que hemos estado velando al tipo de la Autoridad de Energía Eléctrica para que no nos corte la luz. Igual que usted, a nosotros nos ha pasado también. Y nos ha pasado y ahora mismo estaba yo pagando la luz y la verdad que pesa cada vez que la pagamos. Yo creo que es importante que miremos eso, que le demos al país que toque fondo. La quiebra yo creo que en efecto es tocar fondo, que lo diga el montón de gente que en Puerto Rico está pasando por eso ahora mismo y está echando para adelante y vamos para adelante. Yo no le tengo miedo a este momento de crisis. Hay unos escenarios en las casas y yo creo que todo el mundo lo ha vivido, que cuando uno está en crisis son escenarios comunes. Y yo creo que el baño, el cuarto, es uno de esos. Yo una vez me vi una crisis profunda y yo me acuerdo que mi gato y yo nos vivíamos entre el baño y el cuarto. Yo me río ahora, pero es que... Y cuando uno se agarra, uno dice, wow, o sea, ¿qué más tengo que pasar? Pero ¿sabes qué? Pasó, estoy mejor, vamos para adelante. Yo creo que eso le tiene que pasar al país, yo creo que eso le tiene que pasar al colectivo. Y vamos a aferrarnos de esos escenarios y después los vamos a mirar desde otra óptica. Vamos para adelante. Lo último que hablamos con Ariel Nazario, me parece importante que lo tocáramos. Una persona como Ariel, que ha sido un abogado que ha estado muy ligado a la legislatura por muchos años. El nombramiento de Maite Oronoz y la confirmación el pasado lunes, yo creo que nos dejó un buen sabor como país. Un buen sabor como país a pesar de las 2 o 3 opiniones retrógradas y terribles que circulan por las redes o que las dicen de abajito los homofóbicos y misóginos en la legislatura de Puerto Rico. Yo quiero que se graben el nombre de Luis Daniel Rivera. El Partido Popular no puede volver a tener un legislador como Luis Daniel Rivera. Rodríguez. Luis Daniel Rodríguez, un fundamentalista religioso del área este, que tengo que decir que es la región del país que más fundamentalistas tiene. Muchas de las iglesias de Dios Inc. que hay en Puerto Rico, que abrazan el fundamentalismo religioso a capa y espada, son del área de la región este del país. Es terrible. Luis Daniel Rodríguez no puede volver a ser un legislador. Tiene que irse donde él sabe que puede estar, hablando con la gente de religión, desde que a las mujeres hay que darle y que los hombres tienen que tener 4 mujeres y después perdonarlo. Que se vaya a eso, si quiere. Pero no puede ser legislador, no podemos usted y yo pagarle el salario a una persona que entiende que una mujer preparada de 38 años, que ha tenido una experiencia administrativa desde el derecho, no adjudicativa, pero ahí está Mildred Pavón Charneco, que quizás es el ejemplo más nefasto que tiene el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y duró 18 minutos su confirmación solamente porque es PNP. Pues Maite Oronoz fue valiente, dijo que tiene su compañera, que es una persona que trascendió al mundo heterosexista y le permitió el mundo lésbico tener una buena relación, y ahí está. Yo creo que eso es valentía, yo creo que el país se levantó diferente, y yo creo que, mire, por más homofóbico que usted sea, siéntese y mire para el lado. Mire al nieto suyo, mire la mamá suya, mire la hermana suya. Trate de ser compasivo. ¿Sabe qué? No conmigo, con usted mismo. Porque así mismo mañana lo van a juzgar a usted. Esos que tiran las piedras hoy, que se sienten en el balcón de su casa a ver a esos retrógradas pasar, que le van a tirar piedras a usted también. Así que, por lo menos, tenga la decencia de ser compasivo. Y si usted dice que es cristiano, más todavía. No se supone que los cristianos sean los más compasivos. Yo realmente
cada vez que los escucho tirando las pedras y diciendo las barbaridades que dicen, digo, pero ven acá, pero ¿y a qué Dios fue que te conoció? Yo como pienso que Dios está preso, porque usted sabe que todo el mundo lo conoce en la cárcel, pues quizás sea más importante que usted aprenda realmente dónde está, cuáles son las enseñanzas de ese Dios o de esa religión, de ese cristianismo que usted está profesando. Importante lo de Maite. Y para terminar, no pierdan de vista que hay un precedente en Estados Unidos que es con el caso de Argentina, que quizás tenemos que mirarlo, lo que significa la quiebra de un país en los asuntos de soberanía, súper importante. Lo siento, Puerto Rico no es un país soberano. Por más que quieran decir que tenemos soberanía, no tenemos soberanía política y eso afecta a muchas decisiones. Y en este asunto de la quiebra aparentemente también. Creo que es importante. Creo que es bien importante que lo planteen, que lo miren, que con detenimiento, que si usted no entiende, hay una cosa que se llama vecino. Yo siempre tenía vecinos que me podían dar luz de muchas cosas, además de por la edad, y hoy también los tengo, porque tienen unas capacidades y tienen unos adiestramientos que pueden darme luz sobre algunas cosas. Pues mire, búsquese un abogado y siéntese con él a dilucidar lo que dice esa orden, esa sentencia del Tribunal Supremo, que le dijo a Cristina Fernández de Kirchner, no te vistas que no va. A Estados Unidos nadie le debe. Le vas a tener que pagar como quiera, aunque sea peso a peso. Y yo pienso, mire, cuando usted tiene una deuda, usted la intención es lo que basta. Pues usted le dice al gobierno de Estados Unidos, me va a tomar 200 años pagarte, te voy a pagar peso a peso. ¿No? Pues posiblemente eso sea lo que pase. Pero la quiebra es parte de lo que de las herramientas que se tienen para salir, para seguir viviendo, para seguir solvente o manteniendo un estatus, porque tengo que mantener la infraestructura de energía eléctrica, tengo que mantener la infraestructura de carretera, tengo que mantener la infraestructura de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, pero no tengo dinero para hacerlo. Y yo, lo último que quiero decir es que no nos olvidemos de la corrupción. Lo que tiene a la Autoridad de Energía Eléctrica, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, sobre todo a la Autoridad de Carretera, sin dinero, y al Banco Gubernamental de Fomento, es posible que haya sido la corrupción. Y yo les voy a hablar de un caso que nadie ha hablado de él a nivel de prensa. Y les voy a hablar, usted se acuerda del fideicomiso del niño en el caso de los puertorriqueños. Aquella cosa grande que iba a hacer Rosselló, como tantos proyectos grandes que hizo, que eran osos blancos, elefantes blancos. Bendito pobre oso blanco, lo tumbaron. Elefantes blancos. El fideicomiso del niño iba a ser construido en las inmediaciones de lo que hoy es el centro de convenciones. Allí están las tierras con un montón de tubos rositas y de colores, porque era en efecto un parque temático para niños y niñas. El fideicomiso del niño fue un fiasco que el gobierno de Pedro Rosselló, incluso el fiscal especial independiente acusó gente como la ex asesora de la primera dama, Anabel Guillén. Fue un fiasco porque cogieron un montón de dinero y no pasó nada. Era un impuesto a las tabacaleras, con el impuesto a las tabacaleras que había logrado el gobierno de Puerto Rico que le devolvieran, se lo fututearon y a Dios que reparta suerte. Pues mire, yo quiero que usted sepa que eso no está muerto. ¿Y quién lo revivió? La administración de Luis Fortuño. En los últimos 2 meses de su administración, después de perder las elecciones, le dio a una arquitecta y a una periodista, cuyos nombres no voy a decir aquí, $650,000 sin plan de negocio para revivir el fideicomiso del niño. Y se llama así como fideicomiso de las ciencias, una cosa así. Yo me enteré por vía de mi trabajo en una vista pública. Ahí está la información. $650,000, Banco Gubernamental de Fomento quebrado, que no tiene chavo para prestarle a nadie, ni a los municipios, ni a nadie. ¿Ok? De eso es lo que estamos hablando. Eso no es corrupción. Al día de hoy, esos $650,000
Obviamente le han pagado salario, creo que a una de las dos personas. Y hasta el día de hoy no ha pasado nada con el fideicomiso, el alegado fideicomiso. Están buscando los chavitos. Creo que necesitan 1.5 millones. Si usted tiene, présteselo de aquí a diciembre para poder levantar algo del proyecto. Creo que está en maqueta. Pues mire, eso es corrupción. Y si no, que venga Dios y lo vea. Oiga, si no es corrupción, por lo menos negligencia en el cumplimiento del deber. Y eso es un delito. Me quedan 2 minutos, me dice Kimberly. Así que yo creo que esas son las cosas que deberíamos estar discutiendo. Sí, lo sé, no se discuten en la prensa mainstream. Pero usted siempre debe tener una alternativa. Como yo siempre aprendí de García Márquez, los periodistas tenemos que ser lectores voraces y no podemos creernos todo lo que nos dicen, ¿verdad? Pues yo creo que los seres humanos, independientemente seamos periodistas o no, es lo mismo. Si usted no lo lee en el Nuevo Día, pues búsquese Primera Hora, también se busca Metro, y entonces sigue leyendo y busca los medios alternativos, que también hacemos noticias, que también hacemos información, como Bonita Radio, ahí está Radio Huelga, y empieza a escuchar otras cosas. Y entonces ahí en esa conversación que usted tiene con el vecino dice, ¿tú sabes dónde yo lo escuché? En tal sitio. Y créame que cuando yo escriba, no creo que pueda escribir porque les digo, yo advine en conocimiento de esta información del fideicomiso del niño a través de un cliente que tengo que compareció a una vista pública y ahí fue que tuve la información. No creo que pueda escribir, pero yo estoy segura que alguien va a escribir sobre eso. Y es bien interesante lo que está pasando. Así que ahí los dejo. Recuerden que estamos en bonitasradio.net, ustream.tv /bonitaradio, facebook.com /bonitaradio, bonita_radio en Twitter. Importante que todos nuestros programas están en iTunes y también están en YouTube y en iVoox. Y qué bueno que Kimberly fue la técnica de este programa, como siempre, que Salvador Méndez estaba ahí haciendo de la suya un collage de fotos, que él es un freak de Star Wars. Te tiré al medio. Recuerde que Ecos Íconos está por ahí los jueves, que hoy está Puerto Crítico, que esos muchachos son peores que yo cuando hablan de alguien. Así es que hacen análisis crítico sobre Puerto Rico y sobre el mundo. Yo creo que es bien importante que tengamos esa mentalidad crítica bien al día. Así que seguimos, éxito. Recuerde que el próximo miércoles estamos aquí otra vez y el sábado tenemos nuestro bloque cultural que sigue con Veo Veo y que por ahí viene Corillo Mascota con ZP, Cata y todo el mundo. Va a ser chévere ese programa de animales. Bueno, éxito y hasta la próxima. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv /channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com /Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.